Buenas tardes, Master. Mi nombre es Angie y voy a exponer la estadística en la educación, una herramienta fundamental. La estadística es una disciplina matemática que permite recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para tener las conclusiones válidas y útiles. En el ámbito educativo, su aplicación es crucial para diagnosticar situaciones de aprendizaje, identificar áreas de fortaleza y debilidad de los estudiantes, evaluar resultados académicos, medir el rendimiento estudiantil y evaluar la efectividad de estrategias pedagógicas. También diseñar estrategias pedagógicas basadas en evidencia. Crear planes de enseñanzas personalizados y efectivos. Los beneficios de la estadística en la educación son que contribuye al pensamiento lógico y crítico. Los estudiantes aprenden a analizar por sí mismos y tomar decisiones informadas. También sirve para resolver problemas reales. La estadística ayuda a identificar patrones y tendencias de datos. Evaluar objetivamente el rendimiento estudiantil. Los docentes pueden evaluar el progreso de los estudiantes de manera justa y precisa. La importancia en la formación académica. La estadística es una herramienta muy importante para los profesionales de la educación, ya que nos permite un sinnúmero de cosas. Analizar datos educativos, identificar áreas de mejora y evaluar la efectividad de estrategias pedagógicas. También les sirve para tomar decisiones informadas. Los docentes pueden tomar decisiones basadas en evidencia y no en suposición. Fortalecer la formación académica. La estadística es una herramienta fundamental para la investigación y la práctica educativa. Introducir al estudiante en los fundamentos básicos de la estadística para analizar datos educativos y tomar decisiones informadas en el contexto escolar. Ese es ese es el objetivo para enseñar estadística a nuestros estudiantes. Hoy yo voy a presentar el desarrollo de varios ejercicios estadísticos que tienen como objetivo organizar e interpretar conjuntos de datos mediante distribuciones de frecuencia y para ello utilizaremos conceptos claves como el número de clases, el rango, la amplitud de clase y la frecuencia relativa. A lo largo de mi exposición explicaré el paso a paso de cómo se calculan estos elementos y cómo se interpretan los resultados. Como primer ejercicio tenemos eh, el King Changel Oil Company que cuenta con varios talleres, donde este ejercicio analiza los cambios de aceites diarios realizados durante 20 días en un taller de la empresa Kit Changel Oil Company. Primero, vamos a calcular cuántas clases necesitamos. Esto lo vamos a representar con la letra K y se obtiene con las fórmulas de Stunger. En el procedimiento tenemos K igual a 1 más 3222 por longitud n, donde n es el número total de datos. En este caso, n es igual a 20. Proseguimos con K igual a 1 más 3000.222 por longitud 20, K igual a 1 más 4.32 y K igual a 5.32, donde este lo redondearemos a números enteros más cercanos y por lo tanto como respuesta se recomienda 5 clases. Como segundo paso tenemos qué intervalo de clase sugeriría. Ya. Eh, en el siguiente paso, lo que debemos es calcular el rango que se representará con la letra R y nos indica cuántos abarcan los datos en total. Se calcula restando el valor mínimo al valor máximo. En este caso, lo ordenaremos desde el valor mínimo al valor máximo. Comenzamos. R igual a valor máximo versus valor mínimo. R igual a 98 menos 51, que quedaría R igual a 47. La amplitud de clase representada con la letra A se obtiene dividiendo el rango entre el número de clases. Por lo tanto, sería amplitud igual a rango guión número de clases igual a 47-5, que quedaría dividido en 9.4. Entonces, eso lo redondeamos a 10. Por lo tanto, el intervalo de clase sugerida es de 10. Como punto C tenemos qué límite inferior recomendaría para la primera clase. Como podemos observar en esta pequeña tabla que tenemos aquí, tenemos la clase del 1 al 5 y el intervalo de 50 a 100. Por lo tanto, tomamos como límite inferior un número menor o igual al valor mínimo y en este caso elegimos 50 como punto de partida.
En la tabla de frecuencia nos dice que organicemos el número de cambios de aceite como distribución de frecuencias, que en este caso la tenemos con, la organizamos en la tabla de distribución de la siguiente manera: clase, intervalo, marca de clase, mediana, frecuencia y frecuencia relativa, como la pueden observar aquí, ya organizada. El punto E nos dice, haga comentarios sobre la forma de distribución de frecuencia y determine asimismo la distribución de frecuencias relativas. Al igual que la tenemos aquí organizada en frecuencia de 4, 5, 6, 2, 3 y 20, la frecuencia relativa de igual manera y el porcentaje. Al final nos pide un pequeño análisis sobre la distribución, el cual nos dice que observamos que la distribución es bimodal, ya que la segunda y tercera clase tienen la frecuencia más alta. La mayoría de los datos, el 90%, se concentran entre el 50 y el 80% de cambios diarios, donde esto indica que una tendencia clara en el comportamiento del taller. Como segundo ejercicio tenemos las visitas a Vilo Supermac, donde nos dice que este es un supermercado que se reunió la siguiente información sobre la cantidad de veces que un cliente visita la tienda durante un mes, y la respuesta de 51 clientes fueron las siguientes. Aquí podemos ver una tabla con ello, y de aquí vamos a analizar las visitas mensuales de 51 clientes al supermercado Vilo. Tenemos como paso 1 los datos organizados con límite inferior y amplitud 3. Déjenme bajar un poquito. Ya. Los datos organizados con límite inferior 0 y amplitud 3 de la clase, con intervalo de frecuencia y frecuencia relativa, clase y porcentaje. Como lo pueden ver, está la clase del 1 al 6, está el intervalo, está la frecuencia relativa y está el porcentaje. Como punto, acá dice, describa la distribución donde tienden a acumularse los datos. Aquí tenemos que tienden a acumularse en la segunda clase de 3 a 6 con una concentración de 21 visitas de los clientes, reflejando una distribución asimétrica positiva, donde la mayoría de los clientes visita el supermercado Vilo de manera baja moderada, con pocas visitas frecuentes al mes. Aquí dice que se convierte la distribución en una distribución de frecuencias relativas, lo cual igual ya lo organizamos. Está la clase, el intervalo, la frecuencia relativa y el porcentaje. Aquí abajo vamos a dar como que un pequeño análisis o la respuesta de cuántas veces visitaron los clientes este supermercado. Nos dice que la mayoría de los clientes, un 41%, visita entre 3 y 6 veces al mes. Esto muestra una distribución asimétrica positiva, con una clara tendencia hacia valores bajos de frecuencias de visitas. Y aquellos que la visitan entre 6 y 9 veces, un 25%. Como tercer ejercicio tenemos la división de servicios alimenticios de César River Amushemu, donde este estudia la cantidad que gastan al día en alimento y bebida las familias que visitan el parque de diversión, donde una muestra de 40 familias que visitó el parque ayer revela que estas gastan las siguientes cantidades. Tenemos que evaluar cuánto gastaron 40 familias en alimentos y bebidas dentro de este parque. Al igual, contamos con una tabla sobre los gastos que ellas conllevaron y nos dice, organice los datos como distribución de frecuencia utilizando 7 clases y el 15 como límite inferior de la primera clase. ¿Qué intervalo de clase eligió? Tenemos ordenados los valores de menor a mayor. Tenemos los datos, números de clase, 7, valor mínimo 18, valor máximo 84, y aquí tenemos el procedimiento. Como rango y número de clases tenemos R igual a 84 menos 18 igual a 66. Calculamos la amplitud, que sería A igual a 66 igual 9,43, redondeamos a 10A, con fracción 66 menos 7 igual a 9,43. Usamos el límite interior
el límite inferior de 15 y hacemos la distribución de frecuencias. En este caso, el intervalo sería de clase elegido es 10. Tenemos el límite inferior de 15 y tenemos la distribución de las frecuencias con clases, intervalos y frecuencia. Aquí nos dice que dónde tienden a acumularse los datos. Los datos tienden a acumularse en las siguientes clases. De 55 menos 65 con 13 familias, 45 menos 55 con 8 familias, 65,75 menos 75 con 7 familias. Esto indica que la mayoría de las familias gastan entre 45 y $65. El valor central de mayor concentración está alrededor de los 60. Entonces nos dice la descripción de la distribución. Dice que la distribución tiene una ligera simetría positiva. La clase modal se sitúa entre 55 y 65, donde encontramos el mayor número de familias, un total de 13. La mayoría de los datos se agrupan en el rango medio de 45 a 65, que abarca el 52,5% de todas las familias. Además, la distribución presenta pocos valores extremos, tanto en gastos muy bajos como en gastos muy altos. Aquí tenemos la distribución de frecuencias relativas, donde tenemos el clase, los intervalos, la frecuencia F, la frecuencia relativa y el porcentaje. Tenemos un pequeño análisis que nos dice que la clase con mayor concentración es la quinta, de 55 menos 65% por ciento, con un 32,5%, donde la mayoría de las familias gastan entre los 45 y los 65, lo que nos permite identificar una zona estratégica por promociones. Tenemos como cuarto y último ejercicio la producción diaria en Wachesuk Manufacturing, donde en ese contexto se analizarán las unidades producidas durante 16 días. Al igual que en los otros ejercicios, tenemos una pequeña tabla y una pregunta que dice, ¿cuántas clases recomendarías? Como datos tenemos, eh, perdón, como paso uno tenemos el cálculo de clases y la amplitud. Tenemos K igual a 1 más 3.222 por longitud 16 igual a 5K igual a 1 más 3.222 por tiempo igual longitud 16 aproximada. Tenemos el procedimiento que sería K igual a 1 más 3.322 por longitud 16, K igual a 1 más 3.322 por 1.002.041 y K igual a 1 más 4,0, K igual a 5. Redondeamos y se recomendarían 5 clases. Tenemos como siguientes, ¿qué intervalo de la clase sugeriría? Ordenamos al igual de mayor a menor, donde tenemos el procedimiento de R igual valor máximo, valor mínimo, R igual 31 menos 5, 25 y R igual a 6. Tenemos aquí la división de A amplitud sobre rango guión número de clase igual a 6 menos 5, que quedaría un total de 1,2 igual a 2. Se recomendaría como respuesta 2 clases. Tenemos qué límite inferior recomendaría para la primera clase. Clase intervalo, tenemos la tabla con clase del 1 al 5 e intervalo del 24 al 34. Aquí nos dice, organice la información en una distribución de frecuencia y determine la distribución de frecuencias relativas. La tenemos organizada de valor mínimo a valor máximo, con otra tabla ya organizada con clases, los límites de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Nos dice que comentemos sobre la distribución, donde esta tiene el análisis de que la clase modal es la segunda de 26 menos 28, que concentra el 50% de la producción. La distribución es simétrica con un patrón de 2-8, 2, 8, 4, 2, lo que indica que la producción es estable.
y aparte está centrada alrededor de las 27 unidades. La distribución y la agrupación de los datos es la mejor opción en comparación con las anteriores, donde esto indica que la mayoría de los datos se encuentran entre el rango de 26 a 27. Como conclusión, tenemos tres reflexiones importantes. Primero, esta actividad nos ha demostrado que la estadística es mucho más que números y fórmulas. Es una herramienta poderosa que nos permite transformar datos aparentemente desordenados en información clara y útil para la toma de decisiones. Segundo, como futuros docentes, las estadísticas se convierte en una aliada fundamental. Nos permite evaluar objetivamente el rendimiento de nuestros estudiantes, identificar sus necesidades específicas de aprendizaje y diseñar estrategias pedagógicas basadas en evidencias concretas. Esto nos lleva hacia una enseñanza más efectiva y equitativa. Finalmente, el trabajo colaborativo con mis compañeros ha sido enriquecedor. Nos ha permitido que podamos construir conocimientos de manera colectiva y nos ha hecho comprender que las estadísticas no solo es una herramienta técnica, sino también un medio para desarrollar pensamientos críticos, comunicativa, efectiva y trabajo en equipo, sobre todo. En resumen, la estadística fortalece nuestra capacidad de análisis y nos prepara para ser docentes que toman decisiones informadas, contribuyendo así una educación de mayor calidad. Gracias.